Hola, soy Carlos Rodríguez Brown y les voy a hablar de David Ricardo y de 3 ideas suyas. Una idea que está mal, una idea que está bien y una idea que está bien, pero está mal. La idea que está mal es su teoría del valor. ¿Y por qué? Porque para Ricardo, como para muchos otros clásicos, no todos, pero para muchos otros clásicos, el valor era objetivo y dependía fundamentalmente del trabajo humano. Es verdad que no cometió el error de Carlos Marx, que atribuyó todo el valor al trabajo, específicamente asalariado. Ricardo no cometió ese error, pero sí cometió el error de decir que el valor básicamente dependía del trabajo. Había un pequeño porcentaje, entre el 6 y el 7%, decía Ricardo, que era atribuible al capital. Por lo tanto, esa teoría es una teoría equivocada. Ya los economistas desde final del siglo XIX sabemos que la teoría correcta del valor es una teoría subjetiva, depende de la utilidad. Por eso se enseña en la facultad todas las facultades económicas. El primer curso es la utilidad marginal y la derivación de la utilidad de la curva de la demanda. Hoy todos los economistas tienen esa teoría y la teoría objetiva, como la de Ricardo, ha sido abandonada. Hay que recordar que no todos los clásicos tenían una teoría objetiva. Algunos tenían una teoría subjetiva, muy parecida a la que hubo después con la teoría económica neoclásica. Son economistas de cierto relieve, como Nassau Senior, el inglés, o Jean-Baptiste Say, el francés, el de la ley de Say. Pero la teoría de Smith, de Ricardo, de Mill, 3 grandes representantes de los clásicos, es una teoría objetiva del valor y por lo tanto una teoría equivocada, una teoría que está mal. La teoría de Ricardo que está bien es su teoría sobre la maquinaria. Los clásicos vivieron en una época de gran perturbación a propósito de qué efecto tenía la tecnología sobre el trabajo. Y hubo movimientos, diríamos, revolucionarios que se llamaron los luditas, que eran los destructores de máquinas, gente que rompía las máquinas porque pensaban que las máquinas eran hostiles al empleo. En ese contexto estaban los clásicos. Y en época de Ricardo hubo juicios en contra de los luditas y hubo gente que fue ahorcada. Es decir, no era ninguna broma esta cuestión. Entonces Ricardo, cuya primera edición de los principios de 1817 no trataba el tema de la maquinaria, en la tercera edición de 1821 introdujo un capítulo específico para hablar de la maquinaria, que se llamó así, capítulo On Machinery, de la maquinaria. ¿Y qué es lo que dice Ricardo ahí? Dice que las protestas de los trabajadores contra las máquinas algo de razón tenían. Porque parece claro que si hay una fábrica donde hay 100 trabajadores y de pronto viene una máquina y hace el trabajo de 50, pues esos 50 se quedan sin empleo. O sea que había un fundamento acertado, dice Ricardo, en las protestas contra la tecnología. Y sin embargo, dice Ricardo, esas protestas están equivocadas. ¿Por qué? Porque están viendo solamente una parte del problema. Solamente cuando nos fijamos en una introducción súbita del progreso tecnológico, en un sector concreto, en una fábrica concreta, pues tú no puedes decir, pues claro, los trabajadores de esa fábrica, en ese sector, en ese caso, se ven perjudicados por el progreso tecnológico. Pero en realidad, si uno tiene el retrato completo de la economía, la tecnología no es hostil para el empleo. ¿Y cuál era el argumento de Ricardo ahí? Y también de McCulloch, otro gran economista clásico. Dice que lo que hace la tecnología no es simplemente suprimir puestos de trabajo. Lo que hace es aumentar la productividad del conjunto de la economía. De tal manera que si la productividad del conjunto de la economía crece también. Y todos los trabajadores que hubieran podido ser desplazados de ese ejemplo concreto, esa fábrica concreta, esa actividad concreta, podrán ser recontratados en alguna otra parte de la economía. Es verdad que añadió que esto no se hace automáticamente. Esto, por supuesto, requería un marco institucional que facilitara la movilidad de los trabajadores. Imaginemos una época feudal en donde los trabajadores no podían moverse de un sitio a otro, pues entonces en ese caso el progreso tecnológico dañaría muchísimo a los trabajadores. Pero si hay libertad de movimiento, dice Ricardo, y decían
los clásicos a partir de él, si hay libertad de movimiento, si hay flexibilidad de los mercados, no es correcto oponerse al progreso técnico argumentando que es negativo para el empleo. ¿Por qué? Porque lo que hace es compensar, se compensa con el crecimiento del conjunto de la economía la pérdida de empleo que puede haber en un sector o en una fábrica concreta. Este argumento es un argumento bueno y Ricardo tenía toda la razón. Imaginemos qué hubiera sucedido si de verdad la tecnología fuera hostil al empleo. Pues habría desaparecido el empleo, porque evidentemente el progreso técnico ha habido permanentemente progreso técnico, cada vez hay más, y sin embargo los puestos de trabajo no solamente no han desaparecido, sino que han aumentado muchísimo en todo el mundo, como sabemos. Y ahora vamos a la tercera teoría. Dije que había una teoría que estaba mal, la teoría del valor basado en el trabajo, que es una teoría equivocada, una teoría que estaba bien, que es la teoría de la tecnología o de la maquinaria, y una tercera teoría que está bien pero está mal. ¿Cuál es? Es la teoría del comercio exterior. Ricardo, que era uno de los economistas más brillantes de todos los tiempos, y es el único que puede rivalizar con Adam Smith de estar en la primera fila, digamos, de la economía clásica, tuvo una intuición con respecto al comercio exterior. Adam Smith había dicho que el comercio exterior era como el interior y que por lo tanto, dice Smith, un padre de familia nunca fabricará en su casa lo que puede comprar más barato fuera. Eso es lo que llamamos en economía la teoría de las ventajas absolutas. Entonces dice Smith, lo que vale para una familia, vale para un país. Entonces Ricardo, que siempre está mirando a Adam Smith para intentar criticarlo, pone un famosísimo ejemplo, que es que hay dos países, Inglaterra y Portugal, que fabrican dos bienes, paño y vino. Y en el ejemplo de Ricardo, Portugal hace las dos cosas más baratas que Inglaterra. La teoría verdadera dijo no, incluso en ese caso puede haber comercio exterior, siempre que Portugal no tenga la misma ventaja en los dos bienes, sino que tenga más ventaja en uno que en otro. Y en el ejemplo de Ricardo, Portugal tenía más ventaja en vino que en paño. Entonces dice Ricardo, en ese caso, en el que Adam Smith diría que no hay comercio, sí va a haber comercio, porque a Portugal le va a convenir especializarse en vino, exportarlo a Inglaterra y comprar allí el paño, aunque lo podría producir más barato localmente. Esto es una notabilísima teoría, muy, muy brillante. ¿Y por qué digo que está bien pero está mal? Está mal porque Ricardo pensó que solo se aplicaba al comercio exterior. Y en realidad, la teoría de las ventajas comparativas se aplica a todo. Se aplica a toda la economía internacional y también nacional. Os pongo dos ejemplos. Ludwig von Mises, en su famoso libro La acción humana, habla de esto y dice que en realidad lo que descubrió Ricardo no es una teoría del comercio exterior, sino una teoría de la asociación. ¿Por qué la gente se asocia y por qué le conviene comerciar en cualquier ámbito, ¿no? Y el otro ejemplo es el de Samuelson. Samuelson pone en el famoso libro de Introducción a la Economía un caso, que es el caso del campeón mundial de mecanografía, el campeón mundial de escribir a máquina, que monta una academia para enseñar el método que lo ha convertido a él en campeón mundial de mecanografía. Y en la academia contrata una secretaria para que le escriba las cartas. Y dice Samuelson, parece absurdo, ¿no? ¿Por qué va a contratar una secretaria cuando él es el campeón mundial de mecanografía? Y dice Samuelson, es por la teoría de las ventajas comparativas de Ricardo. Aunque él, el campeón, puede escribir mucho más rápido que su secretaria, si se dedica a escribir a máquina, lo que va a hacer es perder el tiempo y no dedicarse a administrar su academia para enseñar a escribir a máquina, que es lo que iba a convertir a él en un empresario muy rico. Y este ejemplo lo tenemos en todos los órdenes de la vida.
Las ventajas comparativas están en todos los órdenes de la vida. Después de todo, todos nosotros nos especializamos en algo y aplicamos en nuestro propio comportamiento ese teorema de las ventajas comparativas que Ricardo descubrió y pensó equivocadamente que solo se aplicaba al comercio exterior. Muchas gracias por su atención.